Muy buenos días a todos los que están aquí conectados. Dios les bendiga. Gracias por estar allí atentos, por estar allí dispuestos en esta hermosa mañana de viernes, ya 13 de noviembre, para la gloria y la honra del Señor. Bienvenidos a esta tu iglesia cristiana, gloria de Dios, iglesia bendecida, iglesia próspera, iglesia donde abunda la preciosa presencia del Señor, su Espíritu Santo. Te bendigo y este es mi despertar con Dios, tu devocional. Te bendigo en esta mañana y bueno, invitarte como todos los días a que puedas compartir este en vivo. Yo sé que hoy hay un mensaje poderoso del corazón de Dios directo para tu vida. Hoy el Señor ha traído esa provisión, lo que tú necesitas para este día especial, para ti y para mí. Así que te invito a que puedas estar no solamente tú allí dispuesto, sino que podamos compartir con otras personas para que también sean bendecidas. Recuerda que Jesús siempre nos estuvo instando a tiempo y fuera de tiempo para que llevásemos el mensaje de su palabra, el mensaje del evangelio, y qué mejor que podamos compartir con otros lo que Dios nos brinda cada día. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana para dar inicio en el nombre poderoso de Jesús. Disponte allí donde estás en tu corazón. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí unánimes, juntos, reunidos delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu amor inagotable. Gracias porque hoy nos permites levantarnos, tener salud, tener bienestar, poder producir con nuestras manos, Señor. Hoy podemos estar aquí reunidos, unánimes, juntos delante de tu presencia, Señor, porque donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, allí está obrando tu poderoso nombre en medio nuestro. Gracias por cada persona conectada, por los que se van a seguir conectando. Gracias por los que en diferido van a ver esta transmisión. Les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que hoy nos llenes de tu presencia, que hoy derrames aún más de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las personas que están allí, de aquel lado de la pantalla. Bendigo, Señor, tu nombre. Llénanos más de tu gloria, llénanos más de tu poder, que a causa de tu presencia, a causa de la unción que hoy derrama, Señor, sobre nuestras vidas, el yugo se pudra, todo yugo de incredulidad, todo yugo, Señor, de duda, todo yugo, Señor, de falta de perdón, de no querernos acercar a tu presencia, de no querer orar, de no querer leer tu palabra, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Todo yugo de opresión, de deuda, todo yugo, Señor, de esclavitud, Señor, a algún vicio, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que recibimos, Padre, tu palabra y que ella, Señor, cumple, Señor, el propósito con el cual tú la has enviado, tú la has puesto para cada uno de nosotros, Señor. Hoy la recibimos, la atesoramos y la ponemos por obra, Señor. Que se haga tu voluntad en medio de nuestras vidas, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús para exaltarte, para glorificarte, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque solo tú eres Rey, eres Señor. Poderoso y santo eres mi Rey. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, les bendigo y bueno, vamos a darle la bienvenida a mi hermana Katia.
Mi hermanita bella, Dios te bendiga. Amén, pastora, ¿cómo ha pasado? Katiecita, bien, gracias al Señor. Bueno, aquí orando, buscando más de la presencia del Señor cada día. Amén, amén, amén. Gracias a Dios Bueno, por esta oportunidad que tenemos nuevamente. amén, gloria al Amén, Señor. Te dejo para que, bueno, sea el Señor obrando poderosamente a través de tu vida. amén, pastora. Bueno, buenos días para todos, bendiciones. Gracias a todos aquellos que están conectados, aquellos que han seguido fielmente esta transmisión, como son los devocionales a las 5:30 de la mañana. Es un reto grande para nosotros poder estar a esta hora de la mañana conectados, escuchando la palabra del Señor. Quizás muchos se levantan a hacer muchas cosas, pero tú y yo nos levantamos a una cosa muy importante, a recibir esa palabra del Señor, esa palabra que Dios tiene para nosotros, para iniciar el día como debe ser. Entonces, vamos a entrar en materia y dándole la honra y la gloria al Señor porque nos permite estar una vez más en este lugar, en estos espacios, compartiendo su palabra. Yo quiero que vayamos a Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 1, el verso 5 en adelante. Quiero hablar esta mañana de este hombre, de estos hombres, hombres que Dios usó mucho y que Dios creo que nos enseña muchas cosas a través de la vida de este hombre Daniel, de un hombre que vivió siempre constantemente en retos. Su vida siempre fue de retos y ahí siempre estuvo el Señor guiándole, llevándole de su mano, respaldándole en todo tiempo. Entonces, hoy quiero hablar de él y para eso he titulado esta reflexión, Los principios no se negocian. Los principios no se negocian. Y antes de eso quisiera de pronto darle un poco la definición de principio. Y dice que un principio es, en su concepto más amplio, es una base de ideales, es un fundamento, ¿verdad? Principio viene del latín principium, que significa origen, inicio o comienzo. Y vamos a ver también lo que significa negociar. Dice, negociar es un proceso de intercambio en la cual dos o más partes tienen intereses comunes y otros divergentes intentan llegar a un acuerdo. Eso es principio y eso es negociar. Entonces ya dicho y conociendo los significados de estas dos palabras, muy importante lo que es principio y lo que es negociar. Entonces ya vamos dando como que un poquito de cuerpo a lo que esta mañana yo quiero hablar a cada uno de ustedes a través de la palabra, de lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Los principios no se negocian. Es algo no tiene otra palabra, no tiene otra palabra. Eso es innegociable, eso no tiene precio, eso no hay nada con lo que usted pueda negociar, ¿cierto? No hay nada con lo que usted pueda hacer un intercambio para negociar sus principios o esos principios en los que nosotros hemos sido levantados, en los que nosotros hemos sido criados. Entonces, para eso quiero que leamos Daniel, el capítulo 1, del verso 5 en adelante. Dice la palabra del Señor, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que le criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Zafira, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señalado vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida del rey y vino que habían de beber, y les daba legumbres. El verso 17 dice: a estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda su visión y sueño. Vamos a leer el verso 20. Dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Amén. Qué preciosa esta palabra, qué preciosa cómo nos habla el Señor en esta mañana y cómo nos habla Dios a través de esta palabra. Hay algo muy importante que parte de en estos versículos, y es una propuesta y una determinación que hubo en una persona. Una propuesta y una determinación que hubo en una persona. Analizábamos y yo les daba el significado de principios. Principios son una base, unos ideales y un fundamento, ¿verdad? También dice que significa que es un origen, inicio o comienzo. Eso es un principio. Entonces, dice, esta comida, hay algo muy importante, y es quién era Daniel, de dónde venía Daniel, de dónde descendía Daniel y sus compañeros. Si nosotros nos vamos un poco más atrás y hacemos un resumen de dónde venía Daniel y quiénes eran sus antepasados, de dónde salía, quién era su familia, dónde había sido formado y dónde había sido levantado. La palabra nos habla, y según el comentario bíblico, nos habla de que Daniel era un joven que escasamente podría tener, y sus amigos también, escasamente podrían tener más o menos 17 años. O sea que estaban en una etapa de adolescencia. Daniel estaba en una etapa de adolescencia, hablándolo de esa forma, y juntamente con sus amigos, con sus compañeros. Pero hay algo muy importante que yo quiero resaltar aquí, y era el fundamento y el principio o el origen de dónde venía Daniel. O ese principios con los que él había sido formado. Lo que Daniel estaba enfrentando en ese instante no era nada fácil. Y lo que Daniel y sus compañeros enfrentaban en ese momento no era una situación fácil, no era un momento muy chévere, ¿verdad? Porque si a nosotros nos vamos y nos metemos en esa historia, cuando el rey manda a sitiar a la ciudad, manda a sitiar a Israel, ellos entran y los toman a todos, ¿verdad? Y dice que tomaron todos los utensilios de la casa y la llevaron allá a su reino, ¿verdad? La palabra es como un botín, como algo valioso para ellos, eso prácticamente fue, yo lo puedo llamar como un secuestro.
¿verdad? Un secuestro. Y estas personas entran y toman a estos jóvenes porque el rey les había dado unas especificaciones de cómo quería a esas personas, ¿verdad? Dice que los quería que fueran de buen parecer, que fueran hermosos, que fueran que fueran inteligentes, que de pronto tuvieran unas bases de estudios, de conocimiento. Y Daniel y sus amigos cumplían con estos requisitos, porque Daniel no era Daniel era una persona que estaba estudiando, eran personas que estaban estudiando y que estaban siendo formados bajo los principios de Dios. Eh, entonces, viendo todo ese resumen, nosotros podemos la situación y el momento que pasaba Daniel y sus amigos no era el mejor, no era el más fácil, no era ese momento de pronto de relajo, ese momento de regocijo, no. Daniel estaba enfrentando un momento difícil para él. Y a su corta edad de 17 años, ya era una persona que estaba enfrentando una guerra de dos países, una guerra entre dos ciudades, entre dos naciones, ¿verdad? Y una guerra entre unas naciones que una adoraba a un dios vivo y otra adoraba a dioses paganos, otros eran idólatras, otros tenían muchísimas, su cultura era diferente, su lengua era diferente. Y todas estas cosas las empieza a enfrentar Daniel cuando es llevado y cuando es trasladado a la otra nación, a la otra ciudad. Y vemos a un hombre determinado, vemos a un hombre con determinación, vemos a un hombre con ese fundamento sólido, con una base fuerte y una certeza de en lo que él había creído y en lo que a él le habían enseñado toda su vida, ¿verdad? Era un hombre era un joven que se mantenía firme aún en medio de la tormenta. Era un hombre que se mantenía firme en sus principios aún en medio de las dificultades, aún en medio de quizás de que todo a su alrededor giraba para adorar a otros dioses. Incluso los obligaban, ¿verdad? Los estaban siendo obligados. Entonces, mire, esta comida era presentada como ofrenda a los dioses paganos de Babilonia. Por eso Daniel propone en su corazón y dice, yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar con la comida que el rey come. Puede ser muy deliciosa, ¿verdad? Y quizás esta comida era la mejor comida, una de las mejores comidas, había el mejor vino. Imagínense, era la comida del rey, era la comida del rey. Y Daniel se da el lujo de despreciar tal cosa. Daniel y sus amigos se dan el lujo de despreciar la comida del rey. Óigame bien, desprecian la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque ya él sabía de dónde venía esa comida. Daniel sabía qué primero con esa comida antes de prepararla. El Señor le muestra a Daniel o le habla a Daniel por medio de su conocimiento que ya tenía, de un conocimiento que ya venía de atrás, un fundamento que ya tenía un origen, un comienzo que ya Daniel tenía. Y dice, Daniel dice, no, yo no me voy a contaminar con esta comida. Nosotros no nos vamos a contaminar, no nos obligues a contaminarnos con esta comida. Una comida que antes de ser preparada ya era presentada como una ofrenda a los dioses paganos en Babilonia. Y él toma una decisión muy importante y toma una decisión que quizás comprometía la vida de otras personas, que quizás comprometía la vida de esa persona que estaba allí a cargo de ellos, ¿verdad? Y es que Daniel y sus amigos tenían claro a quiénes servían y tenían claro de dónde venían y que quizás no importaban esas situaciones o esos momentos difíciles que ellos estaban pasando, ellos decían, nosotros tenemos unos principios, nosotros tenemos unas bases, nosotros tenemos unos comienzos, unos fundamentos con los que nosotros fuimos diseñados, con los que nosotros fuimos levantados toda nuestra vida. La palabra dice que ellos pertenecían al linaje del sacerdocio, o sea, eran personas que vivían siendo capacitadas todo el tiempo. Quizás Daniel eran hombres que estaban en una universidad, eran hombres que estaban
de pronto en institutos bíblicos donde estaban siendo formados diariamente. O sea que no era cualquier, como dice uno por ahí, cualquier pintado el que habían cogido, no. A estas personas tenían unas referencias especiales y por eso Daniel y sus amigos cumplían con esos requisitos que el rey mandaba. Entonces, Daniel y sus amigos tenían muy claro a quiénes servían, de dónde venían y para dónde iban. No importaban lo que en el momento tenían que vivir, pero ellos sabían de dónde venían y a dónde iban y cuáles eran los principios en los que ellos habían sido formados. Dice, el rey los formaba para que fueran hombres idóneos para trabajar en su gobierno. Me llama mucho la atención esto y es que el rey escogía a estos jóvenes para formarlos, para prepararlos a su antojo, para llenarles de sus ideales, para que ellos fueran criados en el fundamento de ellos, en los principios de ellos, cambiar toda su estructura, cambiar toda su cultura por una nueva cultura no es fácil. Y mire que cómo Daniel enfrenta esta situación, o sea, es de admirar cómo Daniel no se deja mover, cómo Daniel no se deja transformar, cómo Daniel no se deja absorber por el sistema que en ese momento está viviendo, no se deja transformar, él no se deja llevar, ¿verdad? Por lo que en el momento le toca vivir. No se deja llevar. ¿Por qué? Porque es un hombre que la tiene completamente clara. Y es algo que me llama mucho la atención. Y por eso es por lo que esta palabra, los principios no se negocian. Cuando tú la tienes clara, cuando tú sabes para dónde vas, cuando tú sabes de dónde vienes, de dónde has salido, en qué principio y en qué fundamento te has levantado, tú la tienes clara. Lo que tú estás viviendo en el momento, las situaciones que tú estás enfrentando en el momento, no son un motivo, no son una motivación para tú negociar los principios con los que tú fuiste levantado. ¿Sí me hago entender? Cuando tú tienes claro, voy a repetir, cuando tú tienes claro de dónde vienes, de dónde saliste, con lo que tú fuiste levantado, con lo que te criaron tus padres, o de dónde fuiste, o con lo que tú fuiste diseñado, lo que tú vives en el momento, lo que tú vives en el momento no es una motivación para cambiar o negociar los principios con los que tú fuiste formado. ¿Ok? Y Daniel es un claro ejemplo para nosotros seguir. Daniel es un ejemplo para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros lo podamos tomar como ejemplo de vida. Y Daniel no tenía 30 años, Daniel no tenía 40 ni 45 años, no era un adulto. Daniel dice la palabra de Dios que escasamente, según los comentarios, los grandes estudiosos de la palabra dicen que Daniel escasamente y sus amigos podían tener 17 años. Una persona de 17 años hoy en día es una persona que no tiene claros para dónde va. Una persona de 17 años en estos momentos tú le preguntas qué quiere ser y dice que no sabe. Tú le preguntas qué quiere, cómo se mira en 5 o 6 años y dice no, se queda sin palabras, ¿verdad? Pero Daniel era un hombre y era un joven con determinación. Sabía en lo que creía, sabía lo que estaba viviendo y sabía de dónde había venido. Era lo más importante, es decir, yo sé de dónde vengo. Yo sé cuáles son mis principios, cuál es mi fundamento, con lo que me crió mis padres, con lo que me criaron mis padres. Y si Daniel era un hombre de principios, de fundamentos, la palabra a mí, yo puedo deducir que Daniel, sus padres eran hombres temerosos, mujeres temerosas del Señor, que siempre estaban enseñándole la palabra del Señor, los principios de Dios. Mira lo que el rey dice, las universidades, y ahí quiero también centrarme un poquito. Las universidades públicas hoy en día en muchos países también hacen lo que hicieron con Daniel. En muchas ciudades, en muchos colegios, se cambian los principios y empiezan a enseñarte cosas paganas, empiezan a enseñarte cosas idólatras, empiezan a enseñarles a nuestros hijos que quizás Dios no existe, o que quizás no salimos de que Dios nos formó, ni Dios nos creó, sino que salimos del mono, ¿verdad? O en muchas universidades, en otros países, se enseñan cosas o se enseñan ideales para separar
a las personas de la presencia del Señor. Hace mucho tiempo, cuando inició la pandemia, yo me leí un libro que se llama Escogidos y se los recomiendo, muy recomendado. Un libro súper interesante y nos habla de cómo las organizaciones se visten quizás de una fachada hermosa, de cómo las organizaciones se visten de trabajo social, de trabajo con la comunidad, de trabajo o quizás para enseñar o de universidades para enseñar quizás a los jóvenes dando becas, dando cosas como esta, pero cuando esos jóvenes van a esas universidades, todo cambia, todo cambia. Incluso tienen que cambiar su forma de vestir, tienen que cambiar su forma de comer, tienen que cambiar sus hábitos, sus ideales, sus principios con los que fueron levantados. Y hoy en día nosotros el sistema nos lleva y lo que nosotros vivimos, el sistema, lo que nosotros vivimos a diario, hace que muchos de nosotros podamos negociar con los principios en los que fuimos levantados. Pero, ¿sabes? A Daniel no, eso no fue motivante, no fue una motivante, no fue una motivación para cambiar o para negociar con los principios con los que él había sido levantado, con los principios con los que él había sido formado. Entonces, hay algo que me llama la atención y era que Daniel la tenía clara. Daniel la tenía clara y sus amigos también. Creo que cuando nosotros tenemos esto claro, nada nos va a poder mover en lo que hemos creído. Amén. Hay universidades diseñadas para apartar a los niños y jóvenes de todos los principios morales y espirituales enseñados por la palabra del Señor. Óigase bien, ¿dónde vamos a dónde llevamos a nuestros hijos a que sean formados? ¿Dónde llevamos a nuestros hijos para que sean capacitados, para que cada día ellos sean formados a nivel de, hablándolo secularmente? ¿Dónde los llevamos? Es algo muy importante. Tener el discernimiento espiritual para escoger hasta el colegio de nuestros hijos, eso es importantísimo, iglesia. Porque lo que tú le enseñas en tu casa, lo que tú le enseñas a tu hijo, lo que tú le has enseñado a tu hijo toda una vida o desde que nació, es que sea apartado y sea guardado para el Señor. No puede venir una institución, no puede venir una universidad, un colegio a cambiarlo de la noche para el día o del día para la noche. No puede venir a cambiar. Por eso es muy importante de que nosotros como papás, como siervos del Señor, que estamos enseñando a nuestros hijos bajo unos principios, bajo unos fundamentos de la palabra, del temor, del conocimiento, del guardarse para el Señor. No puede venir una institución de la noche para la mañana a cambiar todo eso que tú has hecho, a cambiar ese trabajo en lo que tú te has esmerado toda la vida para que venga otra institución a cambiar lo que tú has enseñado. Entonces, para todas esas cosas también tener el conocimiento de la palabra del Señor, también tener el conocimiento de dónde vamos a meter a nuestros hijos, de dónde van a ser nuestros hijos ingresados en una universidad. Yo conozco muchos sistemas en estos momentos. Por ejemplo, hay una que se llama, o no sé si todavía está, Serpi lo paga, ¿verdad? Y ese Serpi lo paga, escoge las mejores universidades del país. Pero eso implica otras cosas. Eso implica que mi hijo tiene que apartarse del seno de su casa. Implica de que su hijo tiene que vivir en otra ciudad y que tal vez su hijo tiene que acomodarse a las pretensiones que ofrece la universidad, ¿verdad? Entonces, mirar qué hacen o dónde están nuestros hijos siendo enseñados, dónde están nuestros hijos siendo fundamentados, si el fundamento con el que yo le enseñé o con el que yo le levanté, ellos están construyendo, están edificando sobre ese principio. Mucho ojito con eso. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, Dios nos respalda siempre. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, siempre Dios nos va a respaldar. Y lo vamos a encontrar en el versículo 9.
Dice, y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto es muy importante, iglesia, porque esto no se da quizás del día para la noche o de la noche para la mañana. No se da. Esto tiene que traer un proceso largo. Esto tiene que tener un proceso quizás de sometimiento de Daniel, ¿verdad? El que este hombre haya aceptado la propuesta de Daniel nos da pie a nosotros de que Daniel era un hombre que vivía en la presencia del Señor. Nos da pie a nosotros para entender que Daniel era un hombre que vivía siendo guiado siempre por la presencia de Dios. Y esto es muy importante. Nosotros no podemos tomar determinaciones solos. Nosotros no podemos tomar decisiones solos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a quedar en vergüenza. Siempre que nosotros vayamos a tomar determinaciones, siempre que nosotros vayamos a tomar decisiones, siempre tiene que ser agarrados de la mano de Dios. Mire que Daniel dice, cuando Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, eso no fue así porque sí, el jefe aceptó de una vez. No, tuvo que haber sido un proceso largo. Y mire que Daniel, el Señor dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Eso significa que Daniel tuvo que caerle bien al jefe, ¿verdad? Tuvo que caerle de agrado a este hombre, pero eso no se logró así. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo Dios. Y cuando nosotros hemos creído firmemente, cuando nosotros nos mantenemos firmes en eso que hemos creído, en eso en lo que nosotros fuimos levantados, en esos principios en los que fuimos criados, Dios siempre nos va a sostener. Dios siempre nos va a ir a respaldar. Dios nos va a respaldar siempre y no vamos a quedar en vergüenza, iglesia. Por eso, ustedes dirán, quizás dirán, ay, hermana, pero usted habla cosas y para usted de pronto será fácil. Eso no es fácil. Sé que no es fácil. Sé que acomodarse y ir en contra del sistema no es fácil. Ir en contra de pronto de una cultura o de un pueblo donde se adora a otro Dios y tú estás adorando a un Dios vivo, a un Dios de verdad, no es fácil ir en contra de eso. Ser el diferente en una ciudad o en un lugar o en un espacio no es fácil. Ser el que se guarda para el Señor mientras hay pecado, mientras hay pasividad, mientras se permite el pecado en esa comunidad o en esos espacios donde tú estás y tú eres el que te apartas para el Señor, no es fácil. Eso no es fácil. Pero mira que Daniel tomó una determinación. Daniel tomó una decisión y fue no contaminarse, no contaminarse con la comida del rey. Y esto es lo más importante que nosotros debemos de tener, determinación, determinación y proponer en nuestro corazón y no solamente quedarse en propuestas, sino cumplirlo, hacerlo, vivirlo. Yo propuse en mi corazón no contaminarme, yo propuse en mi corazón no participar de lo que el mundo me está ofreciendo, no participar de lo que el mundo me ofrece, de lo que el enemigo me está ofreciendo. Cuando creemos y guardamos esos principios, podemos desafiar hasta el mismo diablo. Cuando nosotros creemos y guardamos los principios en los que nosotros fuimos criados, los principios en los que nosotros fuimos levantados, nosotros podemos desafiar hasta el mismo enemigo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a respaldar. Porque el Señor nos va a respaldar. Porque hay una seguridad. Porque estamos convencidos de que saldremos en victoria de toda esta situación. Lo podemos ver en Daniel, ese verso 10, 11 y 12. Quiero que lo volvamos a leer y dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tema mi señor el rey que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer
y agua a beber. Cuando nosotros guardamos, creemos en esos principios, nos mantenemos firmes en esos principios, en los que fuimos criados, en los que fuimos levantados, en los principios que me levantó papá, en esos principios que me levantó mamá, yo voy a poder desafiar hasta el mismo enemigo una vez más, lo repito. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a respaldar, porque va a haber un respaldo del Señor, porque va a haber una cobertura del Señor, porque el Señor va a traer un vallado sobre tu vida y va a colocar gracia y va a colocar favor sobre tu vida y sobre tu casa. Esto es importante. Creer, guardarnos, mantenernos firmes en lo que Dios y en esos principios que Dios en los que nos han enseñado. Por eso esta palabra la he titulado: los principios no se negocian, los principios no son negociables. Allá el que lo haga, pero los principios no se negocian. Eso es con lo que tú te has levantado, eso con lo que tú te has criado, esos principios de mantenerte, de apartarte para el Señor, de guardarte para el Señor, no se negocian por nada. No se negocian por una comida, no se negocian por un vestido, no se negocian por dinero, no se negocian quizás por tú tener una mejor calidad de vida, no se negocian quizás por tener un empleo, por un puesto político, un puesto laboral. Eso no se negocia. Aquellos que quizás vamos detrás de un puesto, que estamos, no quiero de pronto que nadie se sienta aludido con esta palabra, pero sabe, Dios siempre va a tener el control de todas las cosas y Dios siempre va a ser nuestro proveedor, va a ser nuestro sustentador, va a ser el que siempre va a estar guardándonos allí. Mira que Daniel lo único que tuvo que hacer fue proponer, lo único que tuvo que hacer Daniel y sus compañeros fue determinar en su corazón no contaminarse, y sabes, lo demás le corresponde al Señor. Cuando nosotros tomamos determinaciones, la palabra es estricta, cuando nosotros tomamos determinaciones estrictas en nuestra vida de mantenernos, de guardarnos, de siempre tener ahí, guardar la palabra del Señor, guardar esos principios con los que mis padres me formaron, con los que mi madre me formaron, con los que los antepasados me formaron. ¿Sabes? Dios siempre va a respaldar nuestra vida y Dios va a ser el proveedor, va a ser el sustentador, nos va a guardar. Ay, hermana, pero es que yo no tengo para comer y me toca hacer esto. No, no te toca. No te toca hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú te guardas y tú crees en en lo que has creído y te mantienes firme en lo que has creído, en esos principios con los que te has levantado, Dios va a hacer el resto. Lo demás déjaselo al Señor. Tú guárdate, tú apártate, tú mantente firme en esos principios que Dios, en los que te has levantado, y lo demás le va a tocar al Señor. Lo demás le toca al Señor. Por ese puesto de trabajo, por ese sustento diario, por ese vestido, por ese calzado. No hagas negocio, no negocies con los principios del Señor. No negocies los principios del Señor por un plato de comida. Y sabes que rechazar la comida del rey, le digo, oiga bien, rechazar la comida del rey era algo tremendo, porque eran las mejores comidas que se puede comer. Rechazar los manjares que hay en un palacio, rechazar las comodidades que hay en un palacio, rechazar las comodidades que te da el de pronto vivir, ganarte un sueldo súper grande, rechazar esa vida quizás, pero ¿sabes qué estás negociando? Estás negociando tus principios, estás negociando tus principios, esos fundamentos, esos orígenes, estás negociando esos comienzos con los que fuiste formado. No negocies con los principios del Señor, porque con los principios no se negocia. Los principios no se negocian. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Amén. Dice, no dudamos de la comida. No dudamos que la comida del rey era la mejor comida. No dudamos que el vino del rey era el mejor vino que pudieran tomar. No dudamos de eso. Y no dudo de eso. Como les acabo de decir, me imagino que era la mejor comida. Era el mejor vino.
Pero aún así Daniel se mantuvo firme. Aún así Daniel se mantuvo firme en sus principios. Aún así Daniel se mantuvo firme en lo que había creído, en lo que había sido formado toda su vida. Y me alegra y creo que Daniel alegró el corazón del Señor. Creo que Daniel, estoy convencida de eso, de que Daniel y sus amigos alegraron el corazón de Dios. Y cuando nosotros alegramos el corazón de Dios, se sueltan las bendiciones, se suelta el respaldo, se suelta el vallado, se suelta la cobertura, se suelta todas las bendiciones que puedan haber ahí para nosotros, cuando nosotros nos guardamos, cuando nosotros decidimos guardarnos. Hoy el sistema nos está induciendo y nos dice cómo debemos hacer, qué pautas seguir, pero debemos como hijos de Dios ser determinantes en lo que hemos creído. Ser firme en el fundamento que es Cristo Jesús. No negocies ese fundamento. No negocies en lo que tú fuiste criado, en lo que te están formando, en lo que tu iglesia te forma. No los negocies. No los negocies por un empleo, por una comida, por un rato agradable. ¿Sabes por qué? Porque eso pasa. Eso va a pasar. Pero Dios siempre va a estar allí. Pero el Señor siempre va a estar allí. El Señor siempre va a ser fiel. Dios siempre va a estar ahí, va a ser constante. Va a estar siempre con nosotros, respaldándonos, guardándonos, llevándonos a ese lugar. Y sabes que cuando nosotros estamos diseñados, fuimos creados para estar en lugares altos, el mismo Señor se va a encargar de ponerte y de ponernos en ese lugar. No tenemos nosotros que forzarnos, no tenemos nosotros que hacer nada, no tenemos nosotros que negociar nada. Eso le va a tocar al Señor. Por eso los principios de Dios no se negocian. Daniel no negoció con sus principios. Daniel la tenía clara. Daniel y sus amigos tenían claro en lo que él había creído. Y hay algo que me llama mucho la atención y es que cuando tú tienes claro para dónde vas y de dónde vienes, tú vas a contagiar a los demás de esa claridad y de esa certeza, de esa fe, de esa seguridad en lo que tú has creído. Los que están a tu alrededor van a ser impactados. Daniel impactó a sus compañeros, Daniel impactó a sus amigos. No solamente los impactó, sino que estos amigos siguieron el ejemplo de Daniel y tomaron la decisión junto con Daniel no contaminarse. Hoy en día muchos de nosotros no contagiamos a alguien para que sea apartado para el Señor, sino que ellos nos contagian a nosotros. Y vamos siendo poco a poco llevados a ese sistema que si nos descuidamos vamos a estar entonces allá adorando a otros dioses, dándole el primer lugar a otros dioses. Ayer hablaba con mi compañera de trabajo y decía, y hablábamos mucho sobre el escuchar música, sobre personas que siendo cristianas escuchan música secular y dirán, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, porque muchas veces he escuchado esa frase. Pero sabes, estás negociando tus principios. Estás negociando tus principios. Y ustedes dirán, ah, no, pero escuchar música que no es cristiana no es malo. Puede que no sea malo, pero ¿qué te está ministrando? ¿Qué te está enseñando? Y si tú dejas que eso te contamine, tú vas siendo todos los días, vas siendo alado a ese sistema. Y cuando venga, cuando quieras ver, ya vas a estar allá. Entonces ya no vas a escuchar música cristiana, ni vas a escuchar palabra del Señor, cosas que te edifiquen, sino que vas a poner una canción secular porque tú dices, no, pero es que esa canción es una canción porque no está hablando de adorar al enemigo, de adorar al diablo. Pero todo aquello que nos separa del Señor, y si nosotros lo hacemos, estamos negociando los principios de Dios. Entonces, iglesia, en esta mañana yo quiero dejarte esta palabra, dejarte esta enseñanza sobre que los principios de Dios no se negocian. Eso no tiene precio. Eso no tiene espacio para que tú negocies con esos principios. ¿Eres o no eres? Entonces, hoy te quiero invitar a que tomes esa determinación, a que tomes esa determinación de que te apartes para el Señor y que te mantengas firme,
de que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, que no importa el sistema, no importa dónde trabajes, no importa de quiénes o de qué estés rodeado, tú siempre te tienes que mantener firme en lo que has creído. No importa con quiénes te rodean, no importa con quiénes trabajas a tu alrededor, no importa, pero tú te tienes que mantener firme en lo que has creído. Mantenerte firme en lo que has creído es el secreto para que salgas victorioso de todo, para salir victorioso de todo en lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Entonces, determinación está el secreto. Determinación de Daniel y sus amigos. Estaban seguros de que si ellos se mantenían y se guardaban sus principios, Dios los iba a respaldar, Dios les iba a guardar. Y la palabra me dice a mí que cuando ellos se presentaron ante el rey, dice que el rey los halló 10 veces mejores en comparación de los otros jóvenes que sí comían la comida del rey, que bebían del vino del rey. Y dice la palabra que que el rey los halló 10 veces mejores y que el rey los puso en lugares altos, ¿verdad? Para estar en lugares altos no necesito negociar mis principios. Para yo llegar a esos puestos altos, quizás en la gobernación, en el gobierno del país, no necesito negociar mis principios, ¿sabes qué necesitas? Mantenerte firme en lo que has creído, mantenerte firme en lo que Dios y en lo que te hemos enseñado y en lo que se te ha enseñado diario. Ese es el secreto. Entonces, iglesia, tomar la determinación de mantenernos firmes en lo que hemos creído es el secreto. Así que quiero dejarte con esta palabra esta mañana y bendecir tu vida, decirle al Señor que bendiga tu entrada y tu salida y que todo lo que hagas hoy sea de bendición y que esta palabra haya quedado sembrada en tu corazón. Entonces quiero dejarles con la pastora en esta mañana para que ella esté tomando el tiempo. Amén. Gracias, mi hermana Bella, por esa hermosa palabra que ministró mi vida y yo sé que ministró la de todos los que la están escuchando y todos los que la van a seguir escuchando. Amén. 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 Bueno, hermosa iglesia cristiana, gloria de Dios. Les bendigo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a entregar este tiempo en las poderosas manos de Dios una vez más este resto de día y que puedas seguir siendo bendecido, que puedas seguir siendo ministrado por la presencia de Dios, poderosa palabra, porque es algo importante en estos tiempos que podamos ser determinantes, que podamos ser de una sola pieza, que podamos mantenernos en integridad delante de Dios, que sí se puede. Con la ayuda de Dios todo se puede. Y si tú lo puedes creer, yo sé que Dios obra poderosamente en tu vida y en mi vida cuando nosotros nos acercamos a Él y creemos en que con su ayuda, con su presencia, todo lo podemos hacer. Si hay algo que tú no puedes lograr por ti mismo, siempre piensa que fuera de Jesús nada podemos hacer y que debemos acercarnos a Él para agradarle y lograr aquello que Él nos ha encomendado hacer, que es guardar su palabra, que es guardar sus principios. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Gracias por tu hermosa presencia en medio de nuestras vidas, porque tú tienes especial cuidado de cada uno de nosotros y yo sé que en este momento estás ministrando poderosamente cada vida, cada corazón que están allí conectados, que están allí pendientes, Padre Celestial, a lo que tú has servido en este día. Gracias te damos, mi Rey, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Gracias porque tú nos edificas, como dice tu palabra, todo me es lícito, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría en esta mañana. Dale sabiduría a cada oyente, a cada persona que está allí de aquel lado de la pantalla,
para poder discernir en el Espíritu qué es lo que nos conviene conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, para poder, Señor, saber qué es lo que realmente nos edifica, qué es lo que realmente tú quieres para nuestras vidas, Señor. No nos permita, Señor, andar por ahí haciendo las cosas porque los demás las hacen, sino poder tomar determinaciones firmes en ti, que nos permitan agradarte cada día, Señor, que nos permitan dar pasos de fe en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Te pido por cada persona que está allí, Señor, conectada, que seas tú derramando bendición hasta que sobre y abunde, que seas tú derramando, Señor, tu mano poderosa de sanidad y de poder sobre cada uno de nosotros, que seas tú, mi Rey, glorificándote en cada hogar, en cada familia, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos de tomar decisiones, son tiempos, Señor, de buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a ir más allá, Señor, de solo los afanes diarios. Permítenos ver, Espíritu Santo de Dios, qué es lo realmente importante y es tu presencia en nuestras vidas. Que primero seas tú glorificado en medio de nuestros corazones. Que primero sea tu reino y tu justicia y ya lo demás vendrá por añadidura. No nos permitas, amado Dios, ser llevados por el afán, por el tiempo, por la presión de que ya se está terminando el año, sino que podamos tomar decisiones sabias en tu presencia, decisiones idóneas para nuestras circunstancias y lo que cada uno está viviendo, Señor. Llénales, Padre Celestial, de fortaleza, de ánimo. Danos ese valor que necesitamos para afrontar las adversidades y poder mantenernos firmes como lo hizo Daniel en su tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos en esta mañana y glorificamos tu precioso nombre. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges, aún en medio de tanta inseguridad y tanta delincuencia, Señor. Tus hijos podemos estar seguros, tus hijos podemos estar confiados porque tú nos guardas bajo tus alas, porque tú nos proteges, porque tú nos cuidas y tienes especial cuidado de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendigo, Señor, este día. Lo pongo delante de ti. Te pido que se haga tu voluntad en cada uno, Señor. Gracias te damos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te bendigo a ti que estás allí, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, tú que te diriges a tus labores, tú que te diriges a producir, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, que la luz, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todo lo que estás emprendiendo, sobre todo lo que estás haciendo y que te dé sabiduría y entendimiento para que puedas mantenerte firme en lo que Él te ha mandado hacer. Gracias por conectarte, sigue compartiendo este en vivo, sigue compartiendo este mensaje de la palabra que sé que va a ser de mucha más bendición a otras personas. No te quedes esta noche, vamos a estar con el pastor Esdras, mi esposo, en la transmisión de las 7 de la noche, no te la pierdas. Y bueno, te invito para que nos sigas también en nuestro canal de YouTube, para que te suscribas, aparecemos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios. Aquí en Facebook también, Iglesia Cristiana Gloria de Dios, puedes darle un me gusta, puedes, perdón, puedes seguirnos. Y bueno, te bendigo que tengas un día bendecido de cielos abiertos, donde la gloria de Dios, como dice la palabra, donde la gloria postrera será mayor que la primera. Recuerda que Él lo dijo, que su gloria estaría contigo y estaría conmigo. Yo lo creo y lo declaro en esta preciosa mañana. Créelo tú también en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Escucho lentamente tu voz, respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento?
cómo me manejó. Murió, cómo lloro, cómo tiembla el mundo con tu presencia hoy. Quiero sentir que vives